Identidad Huaquechahui Pesarata aquí Purillari, Puratas Barca Barcachinaca, Jacal Guanaja RPOs Bolivia, Toquera Irtida Gampigua, Aruski Paraquiñani, Departamento de Cochabamba, Municipio de Poco Barcanua, Curaibari, Antaragar Pojahuija, Utcahuayare, Asinawa Sapjaraco, Toquitjam, Cuyaca Gladys, Jaldín, Jupawa Yatilla Diraxtari, corresponsal Yatirra Quichajaya, acá Municipio de Poco Barcanua, cierre del Carnaval Pojeño, Jacapunchau, Antawejam, Utcahuayare, Sisdau Toquirua, Irtida Campe, acá lugar, Jacuparacar, Jahuilla, Guayapjaraquita, Curjabasa, Capunchabe, Japasi Guayare, Patoquitza, Yatilla, Hueja, Utcahuerequiri. Aquí pone Ruth Sillari, hermana Gladys, te estamos escuchando. Adelante desde el municipio de Poco. Pachi Pachi, hermano Edwin, ujato ñapayo kachungampa y tukuy Bolivia, suyupas piscunachus kawangu y uyaringu kay programanchekta identidades nisgata, ujato ñapayo kay municipio Pojo Mantapacha. Es así, un gran saludo para toda Bolivia. En el municipio de Pojo, durante este fin de semana tenemos una actividad bastante importante. No por nada se dice que Cochabamba tiene el carnaval más largo de todo el país y es que este fin de semana tenemos en el municipio de Pojo el cierre del carnaval pojeño. Pero bueno, para mayor información y también para realizar la invitación, me encuentro acá con autoridades políticas y también por parte de la organización, la Junta Vecinal de Pojo, que vamos a estar conversando con cada uno de ellos. Voy a empezar con el presidente del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Pojo, don Héctor Solís Rioja. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, coméntele a la población qué vamos a tener este fin de semana y cuál es el objetivo para realizar este carnaval pojeño. Muy buenos días, Gladys. Un saludo revolucionario a todo el país a través de programa Identidades. Hermano Edwin, un saludo igualmente. Es verdad, ya el municipio de Pojo siempre se caracteriza, ¿no?, en realizando actividades ya sociales, culturales, integrales. En este sentido, estamos ya con el cierre del carnaval del municipio de Pojo y, por qué no decir, del departamento de Cochabamba, ¿no? Vamos a estar cerrando el carnaval ya después de un largo trayecto. Primero hemos iniciado, ¿no?, con lo que es la bienvenida del carnaval, con el correo, los carnavales mismos en todos los sectores y distritos de nuestro municipio. Y en esta oportunidad estamos cerrando el carnaval para, más que todo, ya para poder integrar, ¿no? Integrar el municipio, integrar la región del Cono Sur, integrar ya los municipios vecinos, siempre viendo lo que es la valorización de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura misma, ¿no? Lo que es para poder también sobrellevar el carnaval pojeño y por qué no mostrar a nivel departamento, a nivel del país y a nivel internacional, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, es un momento de integración, no solamente de fiesta, el carnaval pojeño, eso es lo que nos indica. Sin embargo, también tenemos entendido que en este cierre del carnaval tenemos un concurso de coplas y taquipayanacos. ¿Quiénes pueden participar? Y por favor, coméntenos cuáles son los premios. Normalmente eso es lo que más preguntan, al menos nuestra juventud. Por favor, me encuentro para ello, para esa información, con el presidente de la Junta Vecinal de Pueblo Pojo, hermano Fanor Vallejos. Por favor, muy buenos días. Muy buenos días, gracias licenciada. Al principio saludar, ¿no?, este programa de identidades. Lo que se va a calificar en este concurso es lo primero, ¿no? Tal vez la composición, coplas, iniciativa, la vestimenta, ¿no? Más que toda la región del lugar donde van a presentar las comparsas, la alegría y la picardía también. Y lo otro es también se toma en cuenta los recorridos según cronograma, ¿no? Donde está previsto, digamos, aquí del colegio, ¿no? En el colegio de Nanciolos hasta la plaza principal. En cuanto a los premios, está previsto, digamos, para primer lugar 3.000 bolivianos, segundo lugar 2.000, tercer lugar 1.000 bolivianos, cuarto lugar 500 bolivianos, ¿no? Eso está, digamos, para todos los participantes. Y también como Junta Vecinal del Pueblo de Pojo, tal vez invitar, ¿no?, a toda la población del municipio, también a los municipios vecinos y, por qué no, también a los otros departamentos, ¿no?, que les gusta, digamos, esta actividad, ¿no? Y así confraternizar aquí en el lugar. Simplemente eso tal vez sería. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, hermano Fanor. Bueno, ahí está, primer, segundo, tercer lugar, 3.000 bolivianos, 2.000, 1.000 y 500 bolivianos para el cuarto lugar, ¿verdad? Pero me encuentro acá también con la vicepresidenta del Consejo Municipal de Pojo para saber un poquito dónde son las inscripciones, quiénes pueden participar también de esta actividad. Primeramente, buenos días Gladys, buenos días licenciado Edwin y al programa Identidades, ¿no? Sí, Gladys, decirte, ¿no? Que se va a hacer las inscripciones, lo que es en la alcaldía municipal, donde se va a hacer en turismo y cultura, ¿no? Donde pueden inscribirse y venir y preguntar si es que desearan otros, ¿no? Más antes. Y también decirte, Gladys, ¿no? Invitar a toda la población al concurso de Taquipayanacos, ¿no? Que se va a llevar, que es un concurso abierto, ¿no? No hay diferencia de edades y tampoco hay, ¿no? Que en muchas partes no aceptan gente que es de otro lugar, pero aquí es abierto donde pueden participar tanto las copleras nacionales del municipio, de otros municipios aledaños, pues se les invita, ¿no? Se les invita para que puedan participar, ¿no? En nuestro municipio y vean, ¿no? Cómo es la tradición pojeña y también cómo es la gente de Cálida para que les queremos recibir aquí y nos puedan acompañar, ¿no, Gladys? En esta nuestra despedida de nuestro carnaval, del cierre de nuestro carnaval, ¿no? Pojeño y decirle que todos quedan invitados, ¿no? Listo, muchísimas gracias, doña Rosemary. Bueno, la invitación ya está hecha. Sin embargo, para las personas que no sabían, nuestra primera autoridad legislativa sabe bastante de este aspecto de las coplas. Lo he visto bastante participar en algunas comparsas. Por favor, ¿alguna recomendación para las comparsas? ¿Qué cosa tiene que tener? ¿Alguna particularidad? ¿Qué les recomendaría a todos ellos? Sí, también hay que invitar, pues nos hemos olvidado de nuestros hermanos residentes que se encuentran en todo el país y disperso también en toda la región de Sudamérica y por qué no decir a nivel mundial, ¿no? Sí, hablando de coplas, yo creo que todo pojeño sabe siempre inspirarse en lo que es las coplas tienen que estar dirigidos más a las mujeres, ¿no? Sabemos siempre los hombres. También a lo que es más hay que hacer el realce de nuestras tradiciones, de nuestras culturas y por qué no decir de nuestra propia producción y de nuestro vivir cotidiano, ¿no? Ya después las otras coplas siempre van, siempre acompañado con un poquito de picante, mucho mejor es porque siempre estamos haciendo el carnaval abierto, ¿no? Abierto, la copla puede ir dirigido a cualquier persona, sea autoridad, como íbamos mencionando, al producto, a todos en realidad, a nuestro estado. Yo creo que hay que hacerlo también relevante, ¿no? Estas tradiciones y especialmente carnavaleras y culturales. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Héctor. Muchísimas gracias acá a todos mis invitados. Y bueno, la invitación ya está realizada para toda la población en general, comunidades del municipio de Pojo, residentes y cualquier población que quiera conocer un poquito más de la cultura y las tradiciones que tiene el municipio de Pojo en este gran cierre del carnaval con el concurso de coplas Taquipayanacus este domingo 17 de marzo en la capital del municipio de Pojo, Pueblo Pojo. La invitación también está hecha para ti, Edwin, y a todo el programa de identidades. Espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias, hermana Gladys Asira, Juparius Ayario, Cabatua, municipio de Pojo, departamento de Cochabamba, marcando cierre del carnaval pojeño. Acá Punchawi, Antavejutjawayari, Asida Guayatilla, Guayapjaraxto, acá Punchawinham, acá Curateja, concurso de coplas, Taqui. Payanacus, Sukatja, Kakurati Juraibari, Amtada Garpo Javi, Utjawayari, Asisa Juparakaja, Arsu Guayapjarakio, Kabajam, Urt Aguayapjayari, Asisa Juparacaro, Awilt Arita Jaraktawa. Kamaro la Campe, Hichaja, Akawakichawi, Kuchunte, Ba, Kuratej Sarayari, Ba, Kuchoktavi, Kutkut Arisawa, Ukampe, Wakichawi, Kam Saratawisa, Bolivia, Tebeto Kedaja, Utjarakiro, Kabaja, Artepaktabham.